Bien. Información de último minuto. Tenemos una información, justo estoy con el doctor Benji Espinosa y tenemos unos tweets que nos acaban de llegar, puesto que hemos hablado de la detención preliminar. Y tenemos una información. ¿Me la pones, por favor? Sí. El periodista Martín Hidalgo está informando. Alerta legislativa. El Congreso remite autógrafa de ley que restituye la detención preliminar. El Parlamento rectifica el error que dejó libre a varios delincuentes. La autógrafa se remite 2 días después de aprobada la norma y tras exigencia de la legisladora Digna Calle. Este es un tuit. Pero vamos a ver la resolución. ¿La tienes, Edith Morales? Sí, a ver. El Congreso de la República, esto es, dice, ha dado la ley siguiente. La ley que restituye y modifica el literal A del numeral 1 del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal, referido a la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. Artículo único. Restitución y modificación del literal A. Me perdí. Se restituye y modifica el literal A del numeral 1 del artículo 265 del nuevo Código Procesal Penal, decreto legislativo 957, en los siguientes términos. Artículo 261, detención preliminar judicial. El juez, atención a esto, de la investigación preparatoria a requerimiento del fiscal, emite una resolución debidamente motivada, teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel y dicta mandato de detención preliminar cuando a. No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años y por las circunstancias del caso se presenten indicios razonables de posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. B. El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención. C. El detenido se fugare de un centro de detención preliminar. Creo que para quienes no somos especialistas en derecho, eso es chino, japonés o lo que fuese. Usted, mi estimado doctor Benji Espinosa, explíquenos de qué se trata, sí, por favor. A ver, la detención preliminar con esta autógrafa se está reformando en 2 puntos. Antes, la ley decía: se necesitan indicios, razones plausibles de que una persona ha cometido un delito o participe en ella para que prospere la detención preliminar. Hoy se ha borrado ese concepto de razones plausibles y se ha dicho no. Ahora se necesitan indicios razonables, que en mi modo de ver debe interpretarse como se ha elevado la valla. O sea, si antes tú requerías prueba de cierta posibilidad de delito, ahora requieres probabilidad. Para mí sería mucho mejor que se utilice el término probabilidad de delito, es más claro. Pero bueno, hay ese primer cambio. ¿De acuerdo? Segundo cambio, antes se decía que a partir de las circunstancias concretas pueda derivarse cierta posibilidad de fuga u obstaculización. Ahora se están hablando de indicios razonables que denoten cierta posibilidad de fuga u obstaculización. Mi modo de ver, debería esto reformarse y decir indicios razonables de probable fuga o probable obstaculización. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La detención preliminar y la prisión preventiva, ambas importan una privación de libertad. Claro. Tú ya no te puedes mover, estás encerrado, en fin. Sí. Ambas son lo mismo. Lo que cambia es el lugar. La detención preliminar es en Avenida España y la prisión preventiva es en un penal del Perú. Y 2, el plazo. La detención preliminar es hasta 15 días, la prisión preventiva hasta 36 meses. Wow. Entonces, pero si finalmente, estando detenido o preso preventivo, mi libertad está siendo privada, entonces los grados de exigencia deben ser los mismos. No puedes exigirme mucho menos acá para la detención y mucho más para la prisión preventiva. Por ejemplo, esto ha permitido que dejen libres a los implicados en el caso de la cooperativa AELU. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿aprovecharon esto? Eso es importante porque, claro, yo creo que la medida correcta no era derogar, que significa elimino ¿Sino modificar? la detención, sino modificar y hacerle estándares. De hecho, quiero precisar, no es una restitución completa, es una restitución con modificaciones en los puntos que te digo. Indicios razonables de delito, indicios razonables de peligro de fuga o obstaculización. Ahora, creo que hay un error también que se comete en esta ley. ¿Cuál es?
que se dice que es para delitos que superen 4 años de pena privativa de libertad. Pero resulta que para la prisión preventiva necesitas tener más de 5 años. Entonces, si estás hablando de detención y prisión, finalmente como medidas privativas de libertad, debe estar el mismo requisito, ¿no? O sea, tiene que ser para delitos con pena superior a 5 años de pena privativa. Qué interesante todo esto. Doctor, ¿cuál es su vaticinio en el caso de Martín Vizcarra? ¿Cree usted que él va a ser sentenciado por las pruebas que se están dando? Han dicho muy claramente que le dieron el billete, que lo coimearon. Es más, hoy día el gerente comercial dijo que le dio dinero a la mano, no solamente en Sores Manila. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Que Martín Vizcarra termine preso? ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que va a terminar preso porque hay un conjunto de indicios convergentes, se dice en el derecho. Es decir, todos apuntan hacia un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que hubo delito y de que hay un responsable, que es el señor Vizcarra. Entonces, mi vaticinio jurídico, judicial, es que al final del juicio va a terminar siendo condenado, porque no es un testimonio, no son 2 ni son 3, son varios. Claro. Y son convergentes hacia un mismo punto. Claro. La responsabilidad de Vizcarra en un caso grave de corrupción. Un presidente más preso. Un presidente. Mire, hasta el Papa dijo, ¿qué pasa con el Perú que los presidentes terminan presos? Sí. ¿Quién quiere ser presidente? ¿Usted quisiera ser presidente? Con esos antecedentes. ¿Quién quiere ser presidente? Antes todos los niños nacíamos y decíamos, quiero ser presidente. Ahora hay que pensarlo mucho. Ahora tienes que pensarlo más. ¿Pero por qué? Porque hay una fragilidad institucional, porque hay mucha corrupción y porque el sistema de justicia penal, honestamente, hace agua hoy. O sea, hoy, si un presidente va preso, cualquier ciudadano no puede dormir tranquilo. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué hay esta politización de la justicia, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía de la Nación? ¿Por qué sucede ello y cómo se subsana? Bueno, primero, sucede porque estamos en momentos de erosión de la democracia. Vivimos un concepto acá de democracia fallida, donde nuestros niveles de respeto institucional son bajísimos, en donde la confiabilidad, que quiere decir la legitimidad del sistema de justicia, está tocando fondo. Por ejemplo, la población le cree menos a los fiscales que a los propios policías y jueces. Claro. O sea, las estadísticas demuestran que solo un 8% cree a los fiscales. Nunca habían estado tan delegitimados como ahora. Claro, es que han tenido 2 fiscales muy mediáticos, en Barba y en José Domingo Pérez, que prácticamente han tergiversado la posición de la Fiscalía de la Nación. Han tomado mucho partido y mucha pasión en sus procesos. Yo creo que hay que corregir un mensaje, porque en su momento se dio el mensaje de que los fiscales que lograban prisiones preventivas eran fiscales exitosos. Cuando el éxito de un proceso penal, concretamente de una fiscalía, es que logre probar su acusación. Y eso se da después de juicio. O sea, el récord de un fiscal exitoso es sus condenas, no sus prisiones preventivas. Pero ¿cómo cambia la percepción ciudadana, no? Cuando empezaron estos fiscales eran Batman y Robin. Sí. Ahora son el Guasón y el Pingüino. ¿Cómo cambia? Sí, ¿Cómo cambia, es que es así. De hecho, el reconocimiento, la fama son efímeros. Sí, pues, sí. Y el karma. Las cosas vuelven, ¿no? Sí, sí. Hay cosas vuelven. Porque, eso por ejemplo, claro, en el caso del suicidio del presidente Alan García, por ejemplo, los apristas que tienen tan buenos abogados y tantos hombres de derecho, ¿cómo no hay un proceso sobre este mismo proceso que lleva al suicidio del presidente? Porque hay una serie de causales como para que se investigue y se pueda hacer una denuncia y se pueda llegar a una conclusión judicial. Hay un vacío ahí. Sí, yo veo que hubo una inacción, ¿no? Una inacción, sí, eso es, inacción. No creo que se haya gatillado algún recurso, alguna acción en pos de descubrir la verdad, porque utilicé el concepto de derecho a la verdad, porque el derecho a la verdad no es patrimonio de alguna ideología o no es exclusivo de algunas personas, sino es de todos. Claro. El derecho a saber qué pasó, y entonces hay que descorrer las cortinas para saber qué motivó, qué intereses hubo. Eso es importante. Justamente acá tenemos una fotografía de José Domingo Pérez y ayer la fiscal de la Nación ha dicho de que se le investiga por un desbalance patrimonial de 130.000 soles. Exacto. Está la Fiscalía de la Nación formalizando la investigación preparatoria del fiscal Domingo Pérez
porque hay una pericia que arroja desbalance, que quiere decir, han calculado sus ingresos y sus egresos en un periodo y las cifras no cuadran. O sea, él ha gastado más de lo que le ingresaba. ¿Y de dónde pecata mea? Por eso es que es importante establecer eso. Ahora, en esta investigación preparatoria formalizada, el fiscal Domingo Pérez tiene derecho también a presentar su perito de parte, Claro. para que pueda rebatir, si es que tiene argumento, razón y fundamento, esa conclusión preliminar de la fiscalía. Claro. En la fiscalía, a ver, se tumbaron a Pedro Chávarri. Sí. Ahora se tumbaron a la última fiscal de la Nación. Hay un desgobierno dentro de la misma institución y hay una pésima imagen que proyectan ante la colectividad. ¿Cómo cambiar ello? Es importante. Eso se va a cambiar con decisiones, pero sobre todo con actos, más que con palabras, ¿no? Vamos a ver qué decisiones se toman. Bueno, sabemos ahora que, por ejemplo, ya no existe el EFICOP, que también era un grupo de fiscales liderados por la fiscal Barreto, que tenían muchas prisiones preventivas, pero no tenían ninguna condena. Entonces, ahí estaba pues Harvey Colchado, ¿no? Que ahora ha pasado al retiro. Que apoyaba, exacto, Harvey Colchado a ese equipo de fiscales. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Está bien pasado el retiro o no? Bueno, es facultad del ministro del Interior. Hay que recordar acá. Claro, es cierto. Es más, ni siquiera el ministro del Interior, porque el ministro Claro, del Interior es un suscribe. consejo. Hay un consejo calificado, Así conformado por generales y tenientes generales de la policía, que hacen renovación de cuadros, y eso se hace todos los años, se hace con todos. Así es. O sea, esto no es exclusivo para él. Ujú. Hay que dejar claro eso. De acuerdo. Entonces, Pero con los antecedentes de su actuación pública, nuevamente, les gana el ego, les gana las cámaras de televisión. Prácticamente él solo se ha puesto la soga al cuello. yo creo que ahí, haciendo una reflexión sobre el ego, ¿no? El ego termina siendo el principal enemigo. Sí. Termina siendo el principal enemigo. Hay un libro muy bueno de Ryan Holiday que se llama El ego es tu peor enemigo. Claro, claro. Es que la televisión, las cámaras, es como una droga. Uno se ve en pantalla y dicen, wow, ya soy famoso, wow, ya estoy en esto. Y no se dan cuenta que estas cosas son solamente efímeras, son de días, son de semanas, son de meses. Pero el ego es un gran problema. Usted ha vaticinado la prisión de Martín Vizcarra. ¿Vaticina lo mismo para Dina Boluarte? Yo creo que Dina Boluarte, cuando salga del poder, cuando deje el poder, va a tener más carpetas de las que tiene hoy, y yo le auguro también la cárcel. Va a terminar presa. Sí, yo creo que va a terminar presa. ¿Qué puede hacer para impedirlo? Ella. Yo creo que nada. No, Ya los delitos están cometidos. No hay... Yo creo que derechamente todo apunta hacia que termine presa. ¿Qué pasa? Lo pongo en una hipótesis. Si es que Martín Vizcarra, porque es cunda, es mañoso, es un político experimentado, si no, no hubiese llegado a presidente, pide asilo político y se mete a una embajada y dice, me están persiguiendo políticamente. ¿Qué sucedería en ese caso? Habría que respetar, porque tal como lo hizo Alan en la Embajada de Uruguay, algunos criticaron y dijeron riesgo de fuga. No, el ejercicio de un derecho no puede ser calificado riesgo de fuga. Si lo hace el señor Vizcarra, y si el expresidente Vizcarra, y si hay algún país que lo vaya a acoger en su seno, tendría que respetarse. Eso es parte del derecho internacional público. O sea, si Martín Vizcarra entrase a la embajada de Corocochochay, de cualquier país del mundo, ¿ok? Y ese país le da asilo político, él puede salir del país. Exacto. ¿Ok? Si es que ese país le da la autorización, le da el asilo político. El salvoconducto, que se llama. El salvoconducto. Entonces, es una alternativa. Es una salida para aquellos que se declaran perseguidos políticamente. Más aún, estamos hablando de un poder judicial, de una Fiscalía de la Nación politizada. Entonces, esta hipótesis que estoy planteando, creo que no es inválida. No, la puede utilizar. Podría ser plenamente factible. En algún momento podría estar dentro de su espectro de recursos a utilizar. Yo creo que sí. Y si lo utiliza, repito, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Entra a la embajada, le dan el salvoconducto y se va para... Mejor no le damos consejos. Le estamos tal vez abriendo los ojos, pero lo han debido pensar, porque es una alternativa. Y la misma presidenta, termina su mandato, pide asilo político a cualquier país, se va afuera. Sí, claro, se va y se va protegida.
Y con Él plata. protegió, ella protegió. Y con plata, porque el asilo político también te ayuda en subvención. Te dan vivienda, te dan trabajo, te dan dinero, te dan alimentos, te dan educación para los hijos. O sea, no solamente, por ejemplo, en el caso, a ver, ¿qué sabe usted de la esposa de Pedro Castillo? Se hablaba de que el gobierno mexicano le había dado asilo político y le habían dado una subvención de $10,000 mensuales. ¿Sabe usted No sé de si ello? exactamente, doña Lidia Paredes fue mi cliente también, la ¿Ya? primera dama. No sé si exactamente ese monto, pero alguna vez me comuniqué con ella y bueno, me dijo básicamente que extrañaba mucho al presidente, pero que dentro de lo posible estaban bien porque estaba con los pequeños Arnold y Alondra que estaban ahí, ¿no? Faltaba el presidente, evidentemente, Claro. pero sí, tuve una comunicación, el tema del asilo es perfectamente posible, viable, más aún cuando has detentado poder y has generado buenas relaciones con algunos estados, Claro. algunos gobiernos. En el caso de Pedro Castillo, ¿estuvo bien que lo hayan detenido la policía siendo jefe de Estado? No, porque en el Perú existe un vacío en la regulación a cómo detienes a un presidente. Nunca se ha dado en la historia. Claro. Nunca han detenido a un presidente saliendo de De un Palacio. discurso de Palacio de Gobierno. Nunca. No, es más, nunca entró la Fiscalía de la Nación a Palacio de Gobierno. No, nunca. Nunca entraron los fiscales. Una vergüenza mundial. ¿Usted se imagina que en el gobierno de don Fernando Belaúnde Terry haya pasado una cosa de esta naturaleza, por ejemplo? Era inconcebible, era imposible. No, imagínate que ingresen pues a la Casa Blanca en Estados Unidos, al Kremlin en Rusia. Eso es imposible. Eso es imposible. Claro, claro. Pero acá las medidas efectistas, la pirotecnia fiscal y judicial prevaleció. Pues. Pues, doctor, nos ha dado nuevas luces. Es usted el abogado de los políticos y también es abogado de Magali, Soy abogado de Magali. de Magali Medina. Sí, de Magali. ¿En qué casos? ¿En todos? En todos los casos de Magali. ¿Qué casos tiene? Bueno, ha tenido los casos de Jefferson Farfán, Lucho Cáceres, ahora está con el caso de Cuto Guadalupe y Charlene, su esposa, que van a empezar un juicio. Así que ¿Los 4 casos son por difamación y calumnia? todos son delitos contra el labor, todos difamación y en alguno tiene que ver también violación a la privacidad. Ella ya estuvo presa. Ya hay un antecedente. ¿Puede volver a la cárcel, Magali? Yo creo que no. Yo creo Porque que tiene no, a Benji. no tanto por mí, sino lo digo porque habiendo revisado sus casos, creo que son casos que pueden tener refutación. O sea, no hay que excedernos ni de la lógica ni de la razón para poder refutar esas imputaciones. Doctor, le agradezco. Me ha dado mucho gusto el poder conversar con usted. Es un joven y brillante abogado que nos ha dado una cátedra de lo que significa el derecho y diciéndolo en facilito, que es la mejor forma de poder comunicar temas que son tan importantes. Muchísimas gracias por Muchísimas gracias, haber me he venido sentido a conversar. muy a gusto. Y yo igualmente. Ha sido un placer, un gusto. Y yo les agradezco a ustedes, amigos televidentes, que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos encontramos mañana nuevamente de 8 a 9 de la noche a través de ATV+. Soy Oscar Eduardo Bravo. Dios los bendiga con todo amor. Les deseo que pasen una linda noche, dulces sueños y el día de mañana nos encontramos. El Bravo soy yo.